seña para poder también Sí, agregarlo acá a la hermanito. lista. Me dicen ya Sí, que estamos hermanito. listos. Hermano, sí te Eh, escucho, hermano Miguel, cuéntame. Sí, por el hermano, no, por el amigo Gerardo, que tuvo una operación en la rodilla, y el Muy hermano Jorge Sánchez, de igual manera, en la operación de la rodilla también, por favor. bien, hermano. Orlando y el hermano Sánchez. Sí. Ya. ¿Cómo se multiplican estos Sánchez, hermano? Por Dios. Uh, por favor. Bien, por aquí el hermano Mario Peña también, a quien recibimos. Bueno. Estamos listos ya para comenzar. Como siempre, es un gusto recibirles acá en plataforma. Vamos a comenzar con una oración a nuestro Dios. Hemos escuchado algunas peticiones. Bienvenido mi hermano Mario, que también se forma parte hoy del grupo. Hemos escuchado algunas peticiones de oraciones, como es el caso de la hermana Yolanda, hermano Carmelo, la hermana Yolanda, la hermana Luz, el hermano Oscar, la chica Itana, y recién nos hace mención el hermano Miguel del Valle por Orlando y también por el hermano Sánchez, problemas de operaciones. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Pediremos por nuestro hermano Orlando que Dios guíe su lección en este día y que nosotros podamos así ser edificados en el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos, le invito a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hermano Carmelo, por favor, su micrófono. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para comenzar esta enseñanza en esta noche. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos permite estar conectados por medio de esta plataforma, Señor, para ser edificado por medio de tu palabra. Te pedimos por mi hermano Orlando, quien tiene el privilegio esta noche de traer esta enseñanza, que lo uses conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, que sea el Espíritu Santo, pues recordándole toda palabra, todo lo que preparó, Señor, que sea de mucho provecho. Y no solamente para nosotros que estamos conectados por este medio, sino por aquellos que estarán viendo esta enseñanza por el Face y por aquellos que tendrán la oportunidad de ver luego pues esta enseñanza. Padre amado, en este momento, Señor, también queremos pedir por Yolanda, por la nieta de nuestro hermano Osvaldo, por Aitana, por, por Orlando, por Luz, por Oscar y por Sánchez. Señor, tú sabes quiénes son, sabes las dificultades, Señor, o la enfermedad por la que está padeciendo, Señor, que sea todo conforme a tu voluntad, Señor, en ellos, Señor. Tú eres nuestro médico por excelencia, por eso clamamos a ti, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que nos encontramos acá conectados en diferentes localidades, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, bendiciéndonos grandemente. Pido por los que están pasando por alguna prueba, Señor, que seas tú dándole la fortaleza y la sabiduría, Señor, para seguir adelante en este camino. Gracias te damos nuevamente, Señor, por darnos este privilegio, esta oportunidad de tener esta comunión. Y oramos a ti, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Estamos ya dispuestos. Tomen su Biblia, generalmente sus notas o su cuaderno de apunte, para tomar algunas notas acerca de aquello que hoy día nos van a impartir. Había leído por ahí la invitación y hablaba acerca de una introducción que haría el hermano sobre el libro de Filimón, si mal no recuerdo. Pero ya hermano nos hará saber aquello. Hermano Orlando, gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga y cuando usted guste puede ya dar comienzo. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Siempre es un privilegio para cualquier servidor estar dispuesto para hablar de las verdades de la revelación del Espíritu Santo a nosotros, con el propósito de animarnos para el amor y las buenas obras. No les conozco a ustedes, también la mayoría de ustedes no me conocen. Mi nombre es Orlando Giraldo. Yo soy un cristiano de hace 30 años. Vivo en Colombia, en la región cafetera, uno de los lugares donde se produce el mejor café de Colombia. Y en este momento estoy trabajando, ayudándole al evangelista que trabaja en la congregación o en la iglesia local que se llama Chinchiná. A la única persona que tengo el gusto de conocer personalmente de los que están aquí conectados es a mi hermano Mario Peña, que algunos
años atrás cuando estuve por Odessa visitando a mi hermano Wen Partain. Tuve el placer de conocerle a él y a sus hijas y a su señora, y que me da gusto verlo en esta noche conectado en esta plataforma. Antes de iniciar, y como siempre debe recordarse, los hombres en la actualidad no somos hombres inspirados, somos hombres que podemos incurrir en alguna interpretación, en algún error o en alguna apreciación de lo que estamos exponiendo cuando hablamos de las verdades del Evangelio. Y por eso cada uno de ustedes debe estar muy atento a lo que yo hablo, por si en algo no es correcto o me equivoco, ustedes puedan corregirme y ayudarme a crecer y a aprender en este sentido. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, también tengo entendido que ustedes llevan varios años en esta plataforma y me imagino que han pasado por un sinnúmero de lecciones, pero no sé si han estudiado algo del libro de Filemón. Es una pequeña carta antes del libro de Hebreos, que fue una carta personal escrita por el apóstol Pablo, pero no sé si ustedes se hayan acercado a estudiarla en este espacio. Aunque sé que como cristianos, en algún momento de nuestra vida como cristianos, debimos de haber leído esta carta. Es una hermosa carta, es un ejemplo precioso que nosotros encontramos y que el Espíritu Santo permitió colocarla en el canon bíblico, en las escrituras, en las escrituras inspiradas, con un propósito. Por eso nosotros cuando leemos allá segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esto nos da a entender de que esta pequeña carta que nosotros vamos a mirar en esta noche tiene unos mensajes muy importantes para nosotros como cristianos, no solamente para los cristianos del primer siglo que se beneficiaron de ella, sino a través de toda la historia de los cristianos que han tenido la oportunidad de conocer esta revelación del Espíritu Santo y de acercarnos para entender claramente qué era lo que el Espíritu Santo nos estaba mostrando, nos está enseñando para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, la carta tiene tantas lecciones, pese a que son solo 25 versículos, que este espacio que ustedes me dan, aproximadamente 45 minutos, no van a ser suficientes para abordarlos cada uno de ellos, pero que voy a tratar de mostrar algunos de los principios generales de la enseñanza que el Espíritu Santo nos revela a través de esta carta personal que el apóstol Pablo escribe, porque no es una carta o no es una epístola escrita a una iglesia local o a uno de los evangelistas con relación al trabajo de predicación de la palabra del Señor, sino que es una carta personal para tratar un asunto casi que podemos decir privado, pero fue público gracias a la revelación del Espíritu Santo. Entonces vamos a acercarnos. No voy a leer la carta. Esto nos va a quedar como tarea para que antes de irnos esta noche a dormir podamos hacer un repaso de la lectura de esta carta y poderla traer a la memoria para poder entender qué es lo que dice. Entonces esta carta de Filemón, aunque es muy breve y es una carta personal, es muy valorada porque ejemplifica los principios cristianos de las relaciones entre hermanos. Tal vez ahí es donde radica la importancia de esta carta, porque nos da principios generales que debemos de tener en nuestra relación con demás cristianos, con los cuales nosotros tenemos convivencia común en diferentes actividades, no solamente en las congregacionales, en nuestras iglesias locales, sino también en las actividades cotidianas de nuestra vida. Se describe como una gema perfecta porque Pablo hace gala de la cortesía, del tacto, de la delicadeza, de la generosidad y del amor para tratar un asunto muy delicado, que se presentaba en una situación que vivían dos hermanos.
Entonces, por eso la importancia de que nosotros nos acerquemos a esta carta y tratemos de mirar detenidamente qué es lo que ella nos dice. Voy a hacer un resumen muy rápido acerca del contexto de esta carta y de lo que la palabra del Señor nos revela acerca de ella. ¿Cuándo la escribe el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se encuentra en prisión en Roma. Recordemos de que cuando él apeló al César y fue trasladado a Roma, él estuvo 2 años preso en su primer encarcelamiento en Roma. Estando allí en Roma, a la parte final de su encarcelamiento, él escribe 4 cartas. Le escribe cartas a los hermanos bueno, realmente van a ser 5, pero voy a mencionar solo 4. Le escribe la carta a los hermanos en Filipo, les escribe la carta a los hermanos en Éfeso, le escribe la carta a los hermanos en Colosas y le escribe la carta a los hermanos, la carta personal al hermano Filemón, que también residía o vivía en Colosas. Allí estando en Roma, Pablo, de acuerdo a lo que nosotros leemos en Hechos capítulo número 28, el apóstol Pablo gozó de algunos privilegios en los cuales le fue permitido estar recluido en una casa que él mismo pagaba, custodiado con un soldado, y no se le impidió recibir a personas para libremente él predicar el evangelio. De hecho, él predicó tanto el evangelio en todas las oportunidades que se le presentó, al punto que él menciona de que aún en casa del César, él tuvo la oportunidad de anunciar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las prisiones no le impidieron a Pablo para hacer su trabajo, como no nos deben de impedir a nosotros, cualquier sea la circunstancia en nuestra vida. Entonces, estando Pablo allí preso en Roma, llega un esclavo que había huido de su amo. El nombre de este esclavo es Onésimo. No se nos da detalles acerca de este esclavo, en qué condiciones se encontraron, pero lo que nos narra el relato de Filemón es que Pablo le habló del evangelio y que él había obedecido el evangelio. Lo consideraba como su hijo porque él le predicó el evangelio y él se había convertido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es como la introducción de este personaje Onésimo, que es el que da origen a la carta. El escritor, ya lo dije yo, que había sido Pablo, y el destinatario de la carta era un hombre que probablemente era un hombre prominente o con alguna comodidad que le permitía tener alojamiento en su casa. Seguramente tenía una casa espaciosa. Se le conocía por benévolo, se le conocía por sus buenas obras, se le conocía porque tenía un muy buen testimonio, lo dice el apóstol Pablo. Parece de que Pablo ya había tenido una relación anterior con él y lo conocía en detalle. No se sabe si enseñándole la palabra del Señor, aunque dice que tú también te me debes, o sea, probablemente tuvo la oportunidad de ser enseñado por Pablo. Pero este hombre vivía en Colosas y allí estando en Colosas, el esclavo que estaba a su servicio lo abandonó, lo huyó. Voy a referirme rápidamente a la condición de la esclavitud. En el primer siglo había este flagelo, lo voy a llamar de esa forma, o esta dificultad humana en que hombres tenían en esclavitud a otros hombres. Esto era una condición normal bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano era bastante severo para mantener el orden de los señores que tenían siervos o esclavos bajo su propiedad. Las leyes eran estrictas en el Imperio Romano acerca de que si algún esclavo huía, podría ser objeto de la muerte si era la voluntad o la decisión de su amo. Y cualquier persona que le prestara asistencia a un esclavo o que participara en su fuga de alguna forma, se hacía cómplice de él y sería sometido por las autoridades romanas bajo el delito de coayudar a un
esclavo que había huido de su condición de esclavo ante su señor. Entonces esa era la condición del hermano Filemón, al cual era el depositario al cual se le envió la carta. El contexto tiene un poquitico más de fondo cuando el apóstol Pablo menciona a Epafras. Epafras era un predicador que predicaba en todo el Valle del Lico. El Valle del Lico estaba formado por un río y habían 3 iglesias locales en aquella zona. Estaba la iglesia de la Odisea, que la escuchamos nombrar nosotros en Apocalipsis capítulo número 3. Está la iglesia en Colosa, la cual tenemos la carta de los colosenses, de donde residía precisamente Filemón. Y también estaba la iglesia de Hierápolis, de la cual no tenemos mucha información. Y parece ser de que había un grave problema en estas iglesias del Valle del Lico a causa de los judaizantes y de las falsas doctrinas que querían torcer y pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe las cartas a los hermanos en Colosa y también escribe otra carta a los hermanos en la Odisea. Esta carta no la tenemos como libro inspirado. Circula una carta que probablemente fue una carta tardía, no la tenemos en idioma griego, sino en idioma latín. Surgió por allá alrededor del siglo IV después de Cristo y se llama precisamente de esa forma, la carta a la Odisea. Y sabemos de esta carta porque cuando nosotros vemos el texto en Colosenses, que también nos da información de esto, allá en Colosenses capítulo número 4, versículo 16 en adelante, dice: cuando esta carta haya sido leída, o sea, la carta de los Colosenses, a vosotros, haced también que se lea en la iglesia de la Odisea. O sea, lo que el apóstol Pablo estaba recomendando era que la carta de los Colosenses se entregara también a los hermanos en la Odisea para que ellos leyeran acerca de las advertencias y correcciones que el apóstol Pablo estaba haciendo acerca del peligro de la falsa doctrina que quería introducirse. Pero también al finalizar el versículo 16 nos da otra información. Sea leída en la iglesia de la Odisea y la de la Odisea la lean también vosotros. Esta carta no la tenemos como libro inspirado. Si ustedes quieren tener mayor información acerca de esta carta, pueden entrar por internet y ahí van a encontrar una versión traducida del latín acerca de la carta de la Odisea, pero esta es una carta apócrifa, es una carta que no hace parte de los libros inspirados que tenemos nosotros de la revelación de las Escrituras. Esto solo como información. Entonces, el propósito de que el apóstol Pablo escribiera estas cartas a estas iglesias era a causa de combatir la falsa doctrina que estaba tratando de permear el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la carta de Filemón tenía un propósito totalmente diferente. La carta a Filemón era una carta personal que trataba acerca del asunto del esclavo que había huido de su amo, que había sido por la providencia de Dios. Se encontró con Pablo en Roma, Pablo le predicó el evangelio, él se convirtió al cristianismo y ahora ya no solamente su señor o el amo, el hermano Filemón en Colosas era cristiano, sino que también el siervo que había sido infiel a su señor y que había huido de la esclavitud y estaba en Roma, hacía parte de esta gran dificultad que tenía el apóstol Pablo. Las circunstancias se agravan un poquito más porque Pablo ya está cansado, Pablo ya está mayor de edad. Se cree que Pablo alrededor de el año 60, el año 62, tendría aproximadamente 60 o cerca de los 60 años, que para la época ya era un anciano. Él mismo lo refiere allá en el versículo número 9 cuando dice ya anciano, y aparte de anciano, prisionero.
y aparte de prisionero, había sufrido mucho a causa del evangelio. Había sufrido prisiones, había sufrido azotes, había sufrido naufragios, había sufrido prisiones, había sufrido apedramientos. Entonces, ya el cuerpo cansado del apóstol Pablo había venido a ser reconfortado en Roma con la conversión de este Onésimo, porque este Onésimo había servido para Pablo como consuelo, porque le había ayudado, le había prestado un servicio allí cuando él se encontraba preso en Roma. Entonces Pablo se encontraba en esa situación en medio de estos dos hermanos, y él tenía que hacer, como tenemos que hacerlo siempre los cristianos, lo que es correcto, primeramente delante de Dios y también de los hermanos y de los hombres. Entonces, Pablo tenía que tomar una decisión con cómo iba a resolver esta situación. Entonces, para eso lo que él decide es enviar estas cartas. Los mensajeros que llevaron estas cartas fueron Tíquico, que llevó la carta de Éfeso, llevó la carta de Colosas, y Onésimo mismo, y también debió haber llevado la carta de la Odisea, que no tenemos, y también llevó Onésimo la carta con la cual fue regresado a su amo por parte de Pablo. Esta no debió haber sido una decisión fácil, porque Pablo estaba siendo confortado por Onésimo y tendría que despojarse de él. Pero Pablo tenía que hacer lo correcto delante de Dios y delante del amo del cual había huido el esclavo Onésimo. Entonces lo regresa con la carta. Estas cartas entonces son escritas por Pablo, y parece ser de que en los últimos años Pablo no escribía las cartas, sino que unas personas las escribían, dictadas, inspirado él por el Espíritu Santo, y él las autenticaba con su firma. Parece ser, de acuerdo a la descripción que él hace en la parte final de este capítulo, en el versículo 21 específicamente, dice: te he escrito confiando en tu obediencia. Parece ser de que esta carta toda fue escrita de puño y letra por parte del apóstol Pablo para dirigirla específicamente a Filemón. Entonces, Pablo envía estas cartas con Tíquico y con Onésimo para que lleven el mensaje correcto. Ahora, Pablo tenía la angustia de qué iba a pasar con el cristiano que había convertido él en Roma, Onésimo, y tenía que preparar muy sabiamente la situación en la cual iba a ser recibido por su amo de regreso. Por eso cuando nosotros empezamos a leer a partir del versículo número 8, ¿sí?, hasta el versículo número 22, vamos a ver nosotros una descripción hermosa, muy, muy sutil, muy delicada, muy amorosa, que el apóstol Pablo hace a Filemón, argumentando las razones por qué él debía recibir a Onésimo y cómo lo debía recibir. Pablo también tendría la preocupación de cuál sería la percepción o cuál sería la actitud o la acción que iba a tomar Filemón con relación a este esclavo que era regresado. Pero ya no era regresado solamente como esclavo, sino más que eso, como hermano. Entonces Pablo hace mucho énfasis en eso. Y que lo recibiera, pero no como estuviera recibiendo un esclavo, y más que un esclavo como un hermano, sino que lo recibiera como si lo estuviera recibiendo a él mismo. Esto da la importancia de la calidad de la mediación que hizo el apóstol Pablo para que este Onésimo fuera recibido adecuadamente. Desafortunadamente la carta no nos dice, ni otro documento nos dice qué ocurrió con ellos después, pero podríamos apreciar que si sentimos el mismo amor cristiano y sentimos el mismo gozo que pudo haber sentido Pablo cuando él se convirtió, se arrepintió, cambió su vida
y también deseó corregir lo que había hecho en su vida pasada, de haber sido un ladrón de sus servicios, de su amo, haberle faltado a la fidelidad que él tenía para con él, el tener que convencerse de que era lo correcto delante de Dios para regresar a aquel lugar y poder estar al servicio de aquel al cual él pertenecía, pero también siendo hermano en Cristo y coheredero de la salvación juntamente con él. Y es algo que tal vez para nosotros es difícil de entender, porque nosotros no vivimos bajo la esclavitud, pero para pensar como pensarían los del primer siglo, en la relación que pudo haber en las iglesias locales cuando habían gentiles y judíos, cuando habían personas de alta condición social y esclavos, y que saber de que todos estaban reunidos siendo parte del mismo cuerpo y que todos deberían de estar unidos en comunión, en unidad y en amor, porque todos habíamos sido redimidos por la misma sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que se había entregado por todos. Entonces, las condiciones de trato y de vida entre los cristianos que tenían esa relación de siervo y señor debió haber sido muy diferente, debió haber cambiado radicalmente si el amor de Cristo había surgido verdaderamente en el corazón, tanto de unos como de otros. Por eso nosotros encontramos en varias ocasiones cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas y hablaba acerca de las condiciones de los siervos y de los señores, que los siervos no fueran abusivos con sus siervos, que los señores no fueran abusivos con sus siervos y que los siervos no fueran desleales con sus señores, que no les sirvieran al ojo, sino que les sirvieran como a Dios. Entonces, esta relación tiene una connotación muy especial para aquellos en el primer siglo. Sin embargo, esa misma connotación las encontramos nosotros en las iglesias locales y tal vez este es uno de los principios importantes que nosotros tenemos en esta carta. Y es que nosotros, aparte de nuestra condición de espiritual de hermanos, de ser hijos de Dios, coherederos de la salvación y hermanos entre sí unos con otros, también tenemos relaciones. Algunos de nosotros tenemos relaciones familiares. Nuestros hijos también son cristianos. Nuestras esposas son cristianas. Nuestras suegras son cristianas. Nuestros nietos son cristianos. Nuestros abuelos son cristianos. Y tendremos que manejar situaciones que se presenten y que creen conflicto y dificultad entre nosotros. Este ejemplo de la carta de Filemón nos ejemplifica, nos da un ejemplo, nos muestra claramente cómo se deben de manejar las cosas con mucha delicadeza, con mucho amor, con mucho decoro, con mucha paciencia, con mucha voluntad, con mucha fe, haciendo lo que corresponde primeramente delante de Dios y también delante de los hermanos. Ahora, muchas veces nosotros en nuestras iglesias locales tenemos que servir de mediadores entre hermanos que tienen diferentes conflictos y tendremos que hacer el papel que el apóstol Pablo hizo en esta ocasión. El apóstol Pablo no se fue a favor de Onésimo, el apóstol Pablo no se fue a favor de Filemón, mostró las cosas de una forma tan clara y con tanto cuidado que lo que hizo fue tratar de solucionar una dificultad. Y no muchas veces cuando nombramos a una persona de mediador, lo que hace es agrandar y acrecentar los problemas que habían entre varios hermanos. Por eso nosotros podemos acercarnos claramente a esta carta, inspiración del Espíritu Santo, para mirar todo lo que ella nos enseña en principios generales. Y vamos a mirar rápidamente algunos principios generales que nosotros encontramos. El primer principio general al cual me quiero referir lo encontramos en el versículo 4 y en el versículo 22. El versículo 4 dice, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y el versículo 22 dice, prepárame también alojamiento por
que espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El primer principio general que nosotros encontramos acá es la utilidad de la oración siempre para la vida del cristiano. Nosotros muchas veces no nos acercamos a este bello instrumento que Dios nos dio para comunicarnos con Él, que es la oración. Siempre nosotros debemos de estar atentos para utilizar la oración, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, dándole la honra y la magnificencia que Él tiene y que Él se merece, colocando siempre en memoria de Él, recordando a todos nuestros hermanos, a las iglesias que conocemos, a los hermanos que conocemos y a los que no conocemos, para que el Señor sea dándoles el cuidado, la gracia, la protección y la bendición a cada uno de ellos donde quiera que esté. Y de la misma forma, nosotros pedirle a los hermanos que nos tengan en cuenta en sus oraciones, como lo hace en el versículo 22. El apóstol Pablo tenía en cuenta en sus oraciones no solamente al hermano Filemón y su familia, sino a todos los hermanos en Colosas, como lo dice también en la carta a los Colosenses, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero él también pedía que oraran por él porque él tenía la necesidad, todos tenemos la necesidad de orar unos por otros. Y muchas veces nos quedamos cortos para orar a nuestro Dios, para pedir por nuestros hermanos y para que nuestros hermanos pidan por nosotros. Entonces, el primer principio general que quería abordar en esta noche, que nosotros vemos en esta carta, es que nosotros nos encomendemos siempre a nuestro Dios y encomendemos a nuestros hermanos a Dios en oración siempre. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo a todos los hermanos que escribió en las diferentes iglesias y a Tito o a Timoteo, vemos nosotros de que él siempre daba oraciones y pedía a Dios en oración. El mejor ejemplo del uso de la oración es nuestro Señor Jesucristo. Siempre nuestro Señor Jesucristo oró sin cesar y perseveró siempre en sus oraciones, a tal punto de que en toda condición nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo orando en comunión perfecta, en comunicación perfecta con el Padre a través de la oración. Entonces nosotros tenemos que crecer todos los días en nuestra vida como cristianos en la oración, dedicando tiempo, colocando delante de Él nuestras peticiones, haciendo rogativas, acciones de gracias y pidiendo por nuestros hermanos y pidiendo a los hermanos que también rueguen por nosotros. El siguiente punto que quiero abordar es la integridad de nosotros como cristianos. Si de nosotros preguntáramos en otro lugar qué referencias tienen de nosotros, ¿qué podrían decir los hermanos? El apóstol Pablo habla de Filemón con unas palabras muy bonitas. Dice, porque oigo, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor para con todos los santos. Si nosotros le preguntáramos a un hermano de nuestra iglesia local, o si alguien pidiera referencias de nosotros, ¿qué dirían de nosotros? ¿Se expresarían de la forma que el apóstol Pablo se refería de Filemón? Porque se expresa con unas palabras muy hermosas. No solamente de la calidad, del amor, de la fe, de su vida espiritual, de la vida en el Señor, sino de cómo Él se conducía delante de todos los santos. O sea, nuestro testimonio es algo muy importante para nuestra vida como cristianos. Nosotros no podemos dejar que nuestro nombre esté utilizado o sea utilizado para no llevar la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nada malo deben decir de nosotros. Por eso nosotros debemos de ser de buen testimonio, de buen nombre, de buen prestigio, que nadie tenga que decir ningún reproche
como lo dice de los ancianos, que nadie ni de los de afuera ni de los de adentro tenga nada que decir en contra, para que el evangelio no sea blasfemado. Este es un gran compromiso de nosotros como cristianos. La fidelidad a Dios y qué se dice de nosotros delante de todo el mundo. Porque aquí lo dice el apóstol Pablo. Eso él lo está reconociendo delante de los ojos del Señor, porque dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea que probablemente nadie tendría que decir nada en contra de este varón, como debe ser de cada uno de nosotros como cristianos. Solo deben decirse cosas buenas de nosotros. Pero qué tristeza cuando muchas veces le preguntan a uno, oiga hermano, ¿y usted conoce a tal hermano en tal ciudad? Y uno diga, hermano, lo conozco, pero no quiero hacer ningún comentario adicional. Es muy triste, porque entonces no se puede tener el buen testimonio que sí tenía Filemón. Otra enseñanza o principio general que podemos encontrar nosotros en este texto, lo encontramos nosotros en la providencia de Dios. Y el versículo 15 nos habla acerca de esto. Dice el apóstol Pablo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hay muchas cosas que suceden en la vida del cristiano y que nosotros no conocemos en dónde estuvo la providencia de Dios, pero nosotros debemos de confiar de que no importan las circunstancias de la vida en la cual nosotros estemos, debemos de confiar siempre que Dios está en control de las cosas. Si nosotros somos cristianos fieles, la providencia de Dios buscará siempre lo mejor para nosotros. Y el apóstol Pablo confiaba en esto. No sabemos por qué circunstancias Onésimo huyó de su amo. Y no sabemos bajo qué circunstancias Pablo conoció a Onésimo en Roma. Pero eso no fue casualidad. Eso no fue producto del azar. Eso no fue coincidencia. Claramente el apóstol Pablo lo está diciendo porque quizás para esto se apartó de ti. Muchos de nosotros, cuando hablamos acerca de la conversión que nosotros tuvimos acerca del evangelio y cómo fuimos convertidos, mencionamos, no, es que yo conocí a una persona y esa persona me refirió y esa persona me invitó y yo fui y escuché el evangelio y obedecí. Eso no ocurrió por casualidad. Eso ocurrió porque Dios ha hecho una provisión necesaria para la salvación de los hombres, al darnos la comisión de ir y predicar el evangelio. La providencia de Dios se acercó a nosotros, que teníamos un corazón, una tierra abonada para recibir el evangelio, y esa tierra dio su fruto. Dios siempre está en control. Muchas veces llegan cosas difíciles en nuestra vida y no sabemos por qué llegan. Al llegar esas cosas difíciles en la vida, siempre tendremos que clamar a Dios y pedir en oración por ellas, pero confiar que todo sea conforme a la voluntad de Dios. Porque de cada una de estas cosas que vienen a nuestra vida, algo productivo surgirá para que nosotros crezcamos espiritualmente y nos preparamos para la eternidad. Y debemos de entender eso, que Dios siempre está al control, que la providencia de Dios no es algo de la casualidad o del azar, sino que la providencia de Dios siempre Él va a proveer lo que es bueno para nosotros, lo justo, lo oportuno y lo adecuado para el crecimiento de nuestra vida y para la edificación de nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. El otro aspecto que también mencionaba es la benevolencia de los principios generales. La benevolencia debe ser algo que debe ser un rótulo
en la vida de cada uno de los cristianos. ¿Por qué nos conocen a nosotros? Porque nosotros hacemos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La benevolencia debe ser una característica del cristiano. A nosotros nos deben de conocer porque somos hombres y personas de buenas obras. El apóstol Pablo se refiere a esto cuando allí en el versículo 7 dice, pues tengo gran gozo y consolación en tu amor. Pablo conocía del amor en Cristo que tenía Filemón por las obras manifiestas que él tenía, porque él era alguien de benevolencia y que el amor no era solamente de palabra, sino que era movido a obra y a acciones. Dice, pues tengo gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y los corazones de los santos se confortan primeramente con la predicación de la palabra del Señor, con las buenas obras y con todas las buenas acciones y las manifestaciones del amor en Cristo que nosotros tenemos. Recordemos de que es uno de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. En esto conoceréis que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. Pero ese amor tiene que ser manifiesto a los santos de corazón, que nosotros los podamos confortar, no solamente de palabra, no solamente espiritualmente, sino también suplir con aquellas cosas con las cuales sea posible que nosotros cooperemos. Muchas veces las necesidades desbordan las capacidades que nosotros tenemos, pero muchas veces nosotros podemos poner nuestro granito de arena para que esa benevolencia que debe conocerse en la vida de cada uno de nosotros como cristianos sea notoria a todas las demás, porque dice, confortado los corazones de los santos. O sea, Pablo sabía de que él había confortado los corazones de los santos y no de uno, de tres, de varios. Lo habla en plural. O sea, era conocida la benevolencia de este hermano. Y también lo podemos ver reflejado nosotros en el versículo 22, cuando habla acerca de prepárame también alojamiento. Sabía de que era un hermano que era hospedador. La hospitalidad es algo en lo cual nosotros podemos marcar la diferencia acogiendo a un hermano, sobre todo cuando es un hermano fiel que viene de tierras lejanas a predicar el evangelio. Todos los cristianos de nuestras iglesias locales deberían de estar disputando porque aquel hermano viniera a posar, a morar en medio de nosotros, porque es una gran bendición para nosotros. Entonces, todos estos actos de benevolencia tienen que verse en la vida de los cristianos. Ser nosotros gentiles, amorosos, hospedadores, dadivosos, generosos, que nos conozcan por todas las buenas obras que nosotros hacemos. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo sea manifiesto a todos los hermanos con los cuales nosotros podemos tener comunión. Ya se me va a acabar el tiempo, voy a mencionar solamente el último aspecto y tiene que ver el manejo de los asuntos de diferencias entre cristianos. Cuando no debiera de presentarse. Si todos somos fieles y todos somos espirituales, deberíamos de saber resolver las cosas acorde como las escrituras nos dicen en muchos textos como Mateo capítulo 18. Pero muchas veces esas circunstancias del ser humano sobrepasan las situaciones que pueden ser resueltas entre dos hermanos espirituales y es necesario que alguien surja de mediador para ayudar a solucionar estos temas. Y ahí es donde tenemos la necesidad de un hermano maduro, espiritual, que quiera agradar primeramente a Dios y que tenga el buen conocimiento de la revelación de las Escrituras, el buen juicio, el buen toque, la suave palabra, la dulzura de carácter, la mano dócil para darle el trato y el manejo
que el apóstol Pablo le dio a esta situación a fin de que fuera resuelta de la mejor manera. Esta situación era una situación muy delicada en particular, porque si Filemón no hubiera querido tomar la vida de Onésimo por haber huido, delante de las autoridades tenía el derecho, pero él ya era un hermano. Entonces las circunstancias cambiaron radicalmente, pero todo cambió en la forma como con la delicadeza que el apóstol Pablo lo presentó. Primeramente, él se presentó en las circunstancias difíciles que él estaba para conmover el corazón de Filemón. Y después de que él se presenta en esas circunstancias difíciles, le menciona por qué él escribe la carta y por quién está abogando. Y la forma tierna, suave y sutil como introduce a Onésimo, que había prestado un gran servicio al apóstol Pablo, y cómo él se había desprendido de él y lo había enviado a su amo como era lo correcto de hacer, para que estuvieran todos en paz, primeramente delante de Dios y también entre ellos. Por eso el apóstol Pablo hizo una labor de mediador perfecta, que si en alguna circunstancia nosotros tenemos que ser esas personas, que tenemos que dirimir o ayudar a dirimir un conflicto entre dos hermanos, nosotros tengamos el suave tacto, la dulzura de carácter, las palabras adecuadas, los puntos primordiales para abordar, para que todo llegue a la feliz resolución de los problemas. Y así siempre el nombre de nuestro Dios sea exaltado y glorificado, porque es manifiesto el amor que tenemos nosotros, incluso para manejar las situaciones difíciles que podemos tener nosotros como cristianos. Por eso, tal vez este puede ser uno de los puntos grandes que debemos de tener nosotros en cuenta cuando tenemos que servir como mediadores en asuntos difíciles en nuestras iglesias locales o incluso dentro de nuestras familias, cuando surgen conflictos en nuestra familia y los miembros de nuestra familia son cristianos. Y tenemos que darle la mejor solución acorde a lo que las escrituras nos dicen. Y entonces tendremos que hacer gala de todo el conocimiento de lo que tenemos en las escrituras, de la palabra del Señor y de este ejemplo que el apóstol Pablo nos da para poder solucionarlas de la mejor manera. Me quedan 3, 4 aspectos por tratar, pero creo que estos son los principios generales importantes para los cristianos y que quería exponérselos a ustedes para que los tuviéramos en cuenta, hermanos. Ojalá que esto pueda ser de mucho crecimiento, de mucha edificación, de mucho entendimiento para nuestra vida como cristianos y de crecimiento. Ahora, como lo mencioné, si algo he mencionado que no esté acorde a las escrituras, por favor, estoy dispuesto para corregir y para aprender de la sabiduría y el conocimiento que ustedes tienen acerca de esto. No sin antes reiterarles la invitación. Esta es una bella carta que vale la pena y que pocas veces la tratamos, pocas veces la escudriñamos, pero vale la pena dedicarle tiempo para el estudio de ella. Si usted no la tenía muy presente en esta noche, antes de ir a conciliar el sueño, leas estos 25 versículos y mire la gracia de la revelación del Espíritu Santo a través de una carta personal del apóstol Pablo al hermano Filemón a causa de una situación, de un problema personal, y cómo todos nosotros podremos aprender mucho de estos 25 versículos que fueron inspirados y tenemos nosotros en nuestras Biblias para aprender y seguir creciendo cada día. Gracias por la confianza que tuvieron de invitarme. El Señor les bendiga y quedo atento para sus comentarios y preguntas, hermanos. Muy bien, damos gracias a nuestro Dios, a mi hermano Orlando, una muy buena disertación que el hermano nos ha dado, a lo menos
puso 4 puntos, quizás van a quedar pendientes los otros a los cuales él está haciendo alusión para una nueva oportunidad, como la oración, la integridad, la benevolencia, la providencia de Dios y otras cosas más que el hermano nos pudiera mostrar en otras sucesivas lecciones. Muy interesante, hermano. Te damos las gracias por la buena lección que nos ha presentado esta tarde. Vamos a orar a Dios por aquello, por la información que nos ha dado, por los puntos que el hermano ha podido desarrollar de una interesante forma de ponerlo. Vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor. Invito a mi hermano Miguel Valle, está por ahí, hermano Miguel, que nos puedas conducir en una oración para agradecer a Dios por este tiempo, por la palabra que hemos recibido. Ahí está mi hermano Miguel ya con su micrófono. Y también hacerte mención, hermano, por las oraciones que nos han pedido acerca de la hermana Yolanda, la hermana Luz, el hermano Romero, Aitana y los 2 hermanos que tú nos has mencionado. Si fueses tan amable, hermano, puedas guiarnos y agradecer por la buena exposición que mi hermano Orlando esta noche nos ha traído. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a estar orando en la presencia del Señor. Oremos, hermano. Amado Dios, le damos las gracias, en primer lugar, por la vida que nos concede. Gracias, Dios, por este lindo día, por el aire que respiramos, que a la verdad no tiene ningún costo para nosotros, porque todo es por su gracia, todo es por su bondad, todo es por su amor. Y usted nos ha guardado de todo peligro. Muchos andan haciendo sus labores, muchos ya van de regreso a sus hogares. Gracias, Padre, porque para los que estamos aquí presentes a través de esta plataforma, ya estamos disfrutando de esta maravillosa bendición de la que nos ha compartido el hermano en cuanto a la generosidad, en cuanto al amor fraternal, el de ayudarnos unos con nosotros, el de podernos servir con amor, porque al hacerlo es como que lo estuviéramos haciendo directamente a nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en sus manos, ya mi hermano ha mencionado, a cada uno de nuestros hermanitos que presentan dificultades en su salud, problemas de otra índole. Rogamos, eterno Dios, por nuestro hermano Jorge Sánchez, nuestro hermano Gerardo, nuestro amigo Gerardo, que de igual manera ha sido operado. Y así los que ha mencionado el hermano, pues necesitan de su provisión, necesitan de su asistencia. Para nosotros sería maravilloso y de buen testimonio y de cosa maravillosa que usted directamente lo hiciera, amado Dios, como lo ha mostrado su Hijo, haciendo muchos milagros en su tiempo que él estuvo en esta tierra. Pero confiamos, usted también usa aquellos hombres que se preparan académicamente para poder llevar a cabo esta labor humanitaria de servir a aquellos que necesitamos en alguna manera recuperar nuestra salud. Gracias, amado Dios. Bendiciones para los presentes. Gracias le damos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano, muchas gracias. Voy con mi hermano Ernest. Bien, hermanito, muchísimas gracias. Muy buenas noches a cada uno de los que todavía no había saludado, no alcancé a saludar. El día de hoy estuvieron varios hermanos hermanos, bien digo, en el Facebook para poder entonces escuchar la palabra del Señor que ha sido traída por nuestro hermano Orlando. Y los que estuvieron fueron los siguientes. Estuvieron el hermano Johnny Gámez, Bárbara Burruel, Seila Soto, Isaac Manuel Valderas Santos, Marta Córdoba, Susana Treviño, La Palabra de la Cruz, Carlín Rodríguez, Marcos Ayosa, Alicia Zamora Cepeda, Alberto Córdoba, y ellos serían los que estuvieron el día de hoy. Y también tenemos algunos mensajitos, hermano Sergio, de parte de la hermana Bárbara Borruel, que dice saludos y bendiciones, hermanos. El hermano también Oswaldo Moreno dice saludos, mis amados hermanos, Dios les bendiga y siga ayudando en todo. Sigo suplicando por los ruegos a Dios por mi nieta Aitana Moreno, sigue delicada. Hoy le pusieron oxígeno permanente y líquidos en la vena. Gracias a Dios por todo. Muy buena lección, hermano Orlando Giraldo. La hermana Susana Treviño dice, buenas noches, hermanos. Qué grata sorpresa oír y poder ver al hermano Orlando Giraldo. Me trajo bonitos recuerdos. Saludos a su esposa y familia y Dios bendiga su palabra. Saludos a todos desde Lake Jackson, Texas. Y esos serían los Hermano, mensajes.
Perdón, hermano, permítame saludar a la hermana Susana porque tengo unos recuerdos muy bellos de ella y de nuestro hermano Jesús Triviño. Sí, Especialmente cuando vinieron aquí a Colombia, cuando gracias al trabajo de predicación de ellos, yo obedecí el Evangelio en San Antonio y fue amén. el hermano Jesús Triviño quien me llevó a las aguas del bautismo. Me da mucho gusto. Hace Muy bien, 30 años. sí, qué bonito, qué bonito. Eh, Así es, ha dejado ese mensaje para usted, así que bueno, la gloria sea para el Señor y todo. Y esos han sido los mensajes que hemos tenido entonces en Facebook Live. Y queremos recordarles, por supuesto, que este estudio podrán verlo el día de mañana, nuevamente a través de la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, por si quieren volver a revisarlo. Bien, eso, hermano Sergio, muchas gracias. Bueno, antes de retirarnos, como es habitual, queremos ofrecer la palabra. Si alguien quisiera tener algún comentario, alguna pregunta al hermano Orlando, es el momento para hacerlo. Hermano Sergio, Por acá está mi hermano Jorge. hermano Sergio, Te sí, escuchamos, hermano. Adelante. sí, hermano, quisiera hacer y se me acaba de borrar Filemón, un alcance en el hermano Orlando. Bueno, ha estudiado el libro de Filemón y detalladamente las actitudes de Pablo, las actitudes de Filemón mismo, y ha sacado, digamos, perfectamente las posiciones y la forma de ser. Pero yo quisiera pedirle al hermano Orlando si me puede explicar, un momentito se me borró puede explicar, Filemón, ya, el 18 y 19 que me llama la atención. Dice, y si en algo te daño, una vez que le pide a Filemón que Pablo le pide a Filemón que reciba al esclavo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Hacia dónde va hermano Orlando? Bueno, si, no sé si usted detalló en esos versos, ¿me podría Sí, explicar? ese es uno de los principios que se me quedó pendiente de exponer y tiene que ver con el resarcimiento. Obviamente, el apóstol Pablo reconocía que el haber huido Onésimo de Filemón le había causado un perjuicio para el servicio y tal vez también económico, porque dejó de prestarle un trabajo específico. Al faltarle eso, debió haber habido una deuda. Por eso el apóstol Pablo dice, y si en algo te dañó, obviamente el apóstol Pablo sabía que él había faltado por lo menos al trabajo debido que tenía que hacerle como siervo. Y el apóstol Pablo no deja pasar eso por alto, sino que dice, ponlo en mi cuenta, yo lo pagaré. Y no solamente dice que lo ponga en la cuenta, sino que en el versículo 29 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano. Cuando se escribía una carta y se validaba esta carta por la firma de la persona, hacía las veces como de documento que se podía hacer efectivo para el pago de lo que la persona se había comprometido en pagar. Y Pablo lo colocó en la carta diciendo, yo lo pago. Si es que tú quieres hacer efectivo el cobro por lo que tú sufriste el perjuicio de que Onésimo no te sirviera. Aunque Pablo aquí muy sutilmente le dice y le recuerda, no lo impone, pero le recuerda que él también se le debía, ¿sí? Ujú, ujú. Porque él había gozado de los beneficios de la predicación de la palabra del Evangelio del apóstol Pablo hacia Filemón. Ok, hermano. Ya queda clarísima también otra de las actitudes de Pablo, ¿no? Correcto. Por Muchas cierto. gracias. Muchas gracias. Mi hermano Miguel también tiene su manito ahí en alto. Hermano Miguel, le escuchamos. Buenas noches. Sí, hermano, me da sensación de que en el transcurso que Onésimo estuvo allí, el esclavo estuvo con Pablo, pues hubo alguna conversación, ¿verdad? En cuanto a su situación, que a su amo le había fallado. Y pues él, con gran seguridad, y como retomando la palabra que decía el hermano, él con mucha cortesía, ¿verdad? Le hace ver al amo
en cuanto al prejuicio que se le había causado el esclavo. Y ya, pues, anteriormente, pues, había conversación que le contó todo el panorama al esclavo en cuanto a su situación con su amo, ¿verdad? Y es por eso que Pablo toma el atributo de responsabilizarse en cuanto al esclavo. Solamente, hermano, que Dios le bendiga y muchas gracias. Hermano Orlando, puede darse la posibilidad también que este esclavo onésimo haya tomado algo indebido de Filimón y motivo por el cual tuvo que huir. ¿Puede darse también esa posibilidad? He Hay muchos escuchado comentaristas, hay esa muchos parte. comentaristas que refieren de que el pago debería ser porque tal vez él robó algo para poder huir, pero el texto no nos lo dice. Obviamente sí le causó un perjuicio porque dejó de prestarle un servicio que tenía un valor económico, pecuniario. Por eso el apóstol Pablo dice, póngalo a mi cuenta que yo lo pago. ¿Sí? Pero sí, Pero no hay antecedente bíblico que nosotros podamos decir, no tenemos la información si él sustrajo o robó algo en su huida, pero no lo dicen las escrituras. correcto. Bien, leo por acá en la plataforma, también los ha escrito la hermana Raquel, dice, muchas gracias hermano Orlando, excelente estudio, Dios le bendiga. La hermana Jenny por su parte dice, muchas gracias hermano Orlando, muy lindo estudio, Dios los bendiga siempre a usted y familia. Y por último, la hermana Lundari nos escribe diciendo, gracias hermano Orlando por el excelente mensaje, Dios te bendiga siempre, tu familia también, gracias por la santa palabra, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, es lo que yo recojo acá de la plataforma. Bien, no sé si alguien más quisiera intervenir, hacer algún alcance. Como siempre, quiero invitarles para el día de mañana, si Dios así lo permite. Lo vamos a juntar en el mismo horario, 8 a 9 de la tarde o de la noche, dependiendo en el lugar donde nos encontremos. Aquí ya está bien oscuro en nuestro país. Y decirles que estamos ingresando con la misma contraseña, con la misma ID. Gracias a todos aquellos que nos han acompañado, valga la redundancia, con la presencia en esta hora. Agradecido a mi hermano Orlando por la buena exposición que nos ha traído y va a quedar pendiente probablemente la segunda parte de su estudio, a ver si por ahí se encaja en el calendario de hermanos que nos acompañan cada noche con la predicación. Un encantado, hermano, de haberte conocido y haber escuchado tu buena palabra, tu buena lección. Y igualmente, hermano, un abrazo para todos. Ya muchos salieron, pero igual, hermano, aquí en nuestra casa, en Colombia, todos son bienvenidos y si quieren venir a compartir de la hermandad, de conocer hermanos, de predicar la palabra, nuestra casa está abierta, nuestros brazos están abiertos y que podamos unir los lazos fraternales de amor y de hermandad no solamente virtualmente, sino físicamente. Se los bendiga. Amén, hermano. Igualmente, hermano, que tengan buen descanso. Buenas noches, hermano. Que Dios les bendiga. Estamos Bye, despedidos. buenas noches. Chao, hermana Dios les Jenny. bendiga a todos. Chao, hermana Marisa. Hermana Pasen buenas Jenny. noches todos. Amén, Chao, hermano hermano Mario. Orlando. hermanos, Saludos, cuídense, buenas Piedad. noches. Chao, Vemos. chao, Claro hermano que sí. Jorge. Dios la bendiga. Bye. Entonces, hermano Orlando, le voy a ir a cobrar un tintico, entonces. Un tintico, eso. Ya sabe qué es un tintico. No es algo de licor, es un cafecito No, pequeño. acá es licor, allá no. Acá Acá es es, vino tinto. acá es cafecito pequeño. Un cafecito pequeño, un tintico. Claro. No se asusten los demás. Bueno, muy buenas noches, hermano. Gusto Chao, en buenas noches. saludarles. Bye, Gracias. hermano Nos vemos Félix. mañana. Bye, Gracias, Rigoberto, hermanos. Erne, a todos. Dios les Chao, bendiga. chao. Chao, chao. Yo cierro por fuera. Saludos, hermanos. Buenas noches. Bye bye.